Vamos a esperar un minutito a los que están entrando tarde y enseguida soltamos, ¿sí? Así alargamos la charla, así que prepárense. Hoy vamos a hablar rápido, porque es un tema largo, difícil, tiene mucho contenido y tenemos que hablar de algo que habría que dar en 9 meses, más o menos en 1 hora. Así que nos vamos a divertir así, a toda velocidad hablando. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan, pónganla en el chat. Yo voy a tratar de ir leyéndolo, ya que tenemos a Ingrid ocupándose de toda administración y no tengo que distraerme nunca. Me puedo ocupar de leer el chat si tienen preguntas importantes, ¿sí? Obviamente si puedo las contesto y si entran dentro de la charla las voy a dejar pasar para que queden contestadas durante el diálogo. Así que bueno, vamos a esperar un minutito más. Hago lo que hacen todos, a ver, me miro si estoy bien peinada. Los todos, los estoy viendo todos haciendo esto. Chicos, no es un espejo, los está viendo todo el mundo. Y es muy gracioso lo que hacen, todos se peinan en la pantalla. Y estamos viendo, miren. Claro. Algunas sacan la pinceta de depilar, miren. Chicas, en la pantalla. Bueno, que no se esté grabando esto, todavía. Uy, sí, se está grabando. Sí se está grabando. Así que deberíamos cortar y volver a empezar. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Estamos en la Fundación Columbia. Yo soy Ana Paz, la fundadora de Bioneurovida. Sí, Bioneurovida es no puedo decir una institución, sino que es una idea que fue creada por 30 científicos que nos dedicamos a hacer análisis científicos, simplemente nos pagaban para eso, pero nuestra característica es que todos éramos meditadores y además practicamos algún tipo de terapia ancestral. Eso era parte del requisito del currículum para ser analista, porque se necesitaba analizar cosas muy humanas. Y lo que descubrimos a través de los años, que por nuestra curiosidad y por el mismo trabajo que teníamos, habíamos creado una terapia complementaria, que sabíamos mucho, muchísimo. Hay mucho por aprender, ¿eh? Estamos en el inicio de una nueva era de gestión de la salud y gestión humana y gestión de uno mismo. Sin embargo, ya se sabe lo suficiente para comenzar a trabajar en nosotros mismos. Y hay muchas gestiones posibles, ¿sí? Está la gestión de la personalidad, la gestión de los aprendizajes tóxicos, la gestión de la infancia, el transgeneracional, la epigenética, la gestión del estrés y las psicosomáticas, que hoy hablamos un poquitito asociado al chamanismo, y la gestión de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar especialmente de una gestión alternativa e integrativa del cáncer. Pero cuando ustedes escuchen van a ver que no solo hablamos de cáncer, sino que lo que yo les voy a decir también se aplica a todas las enfermedades que son extremas, incluso la bipolaridad y la esquizofrenia. No es todo igual, pero el reglamento o la forma de pensar les va a permitir pensar en todo lo que es extremo. Entonces, vamos a empezar a hablar de por qué hablamos de extremo. Nuestro sistema, ¿sí?, está totalmente y 100% adherido al entorno y a las propias necesidades. Jamás funcionamos aislados. Estamos internados en una clínica, chicos. ¿Sí? Estamos todo el tiempo conectados con nosotros mismos y conectados con el entorno. Y tenemos muchos sistemas internos que se dedican a adaptarnos a la realidad y se dedican a defendernos de la realidad, aunque no lo veamos. Y eso es algo muy importante de comprender. Casi todos nuestros sistemas defensivos no dependen de nuestra voluntad, de nuestra decisión, de nuestros pensamientos. Son sistemas inconscientes que por supuesto están conectados a la conciencia. Todo está conectado al cerebro, este grandote que tenemos adentro de la cabezota. Sin embargo, nuestro sistema nervioso es mucho más amplio que eso. Mucho, muchísimo. Yo siempre el ejemplo que le doy a todos es, piensen en un pez o en un cangrejo, que son seres con una evolución que no tiene el encéfalo. El encéfalo es este cerebrote que tenemos adentro del cráneo. Y sin embargo, se reproducen, se manejan en su territorio, andan por el mundo, y eso es porque tienen sistemas nerviosos distintos que nosotros también tenemos. No son distintos a nosotros, simplemente tienen uno menos que nosotros, tienen este menos desarrollado y tienen menos partes que nosotros. Sin embargo, el sistema nervioso que ellos tienen, nosotros lo tenemos adentro, ¿sí? Tenemos dos muy importantes, uno en el corazón, llamado difuso cardíaco,
que es muy original, y el segundo en el intestino, que muchos le dicen el segundo cerebro, pero es un sistema nervioso porque no hay un cerebro ahí adentro, que se dedica a leer todo el tiempo el territorio, cómo está el territorio, cómo estamos implantados en el mundo y cómo responder a él. Así que imagínense lo importante que es. Y no solamente se relaciona con el alimento, sino también con todos los programas de estrés. Que hoy eso va a entrar cuando hablemos de cáncer. Ahora vamos a hablar especialmente del tema que nos toca hoy. Lo primero que siempre les cuento a todos, y hoy, como esta conferencia ya se dio 3 veces seguidas, vamos a introducir con lo que ya vieron los que hicieron las otras, pero después voy a poner algo nuevo para que sea interesante. Lo primero y principal es entender que el cáncer tiene un nombre, pero son 5 enfermedades distintas, ¿sí? La medicina alopática, cuando vio que había crecimiento celular, llamó a eso un cáncer. Pero resultó que cuando se empieza a analizar las células, el tipo de células, el origen celular embrionario, cuánta vascularización tienen o no tienen, obviamente se empezó a decir, no es una sola cosa. Acá hay algo que es muy diferente. En la búsqueda de esa diferencia, hubo un doctor que fue el pionero de decir, chicos, el cáncer es otra cosa, y él trabajó con cuatro de las 5 enfermedades, ¿sí? Que fue el doctor Dirk Hammer, muy famoso. Y yo lo que sugiero es, si quieren saber algo de él, lean los testamentos del doctor Hammer, no lean ninguna otra cosa de él, porque se dijo tanto y tanto disparate respecto a él, que casi todo lo que se dice no es lo que él dice, sino es otra cosa. El que no tiene los testamentos o no los encuentra, me manda un mail y yo se los reenvío porque los tengo en PDF para que los lean, ¿sí? Y eso es lo que él decía y lo que él habló. Él tomó una antigua tradición llamada antigua medicina germánica, es una tradición del norte de Europa, muy chamánica, muy poco influenciada por el catolicismo, y la convirtió en la nueva medicina germánica y la transformó en medicina para hospitales, donde se usaban tomógrafos, cirugías, medicinas, corticoides y todo lo que hacía falta para ayudar a alguien que está enfermo. Vamos a hablar ahora de por qué son distintos tipos de cáncer, y tiene que ver con esto. Nosotros, a medida que evolucionamos en el planeta, ¿sí? La vida misma, no solo los humanos, la vida misma cuando evoluciona en el planeta va haciendo como saltos evolutivos, es como ¡pum!, un montón de evolución, después muchos millones de años queda y pega otro salto y otro salto. Cada salto evolutivo tiene sistemas defensivos extremos para defenderse, ¿sí? Y el cáncer son 5 sistemas defensivos son, mejor, 4 sistemas defensivos de 4 momentos diferentes de la vida, y el quinto es muy de ahora, que es el cáncer epigenético. Es un cáncer que está desarrollando la nueva ciencia y antes no se hablaba de eso, ¿sí? Ni en la antigua medicina germánica, ni en otras, porque no se hablaba de genes. A lo sumo se hablaba no sé, de programas internos, de lo que traemos, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar de la historia. Imagínense que son seres que viven en el agua, son muy prehistóricos, y por supuesto tienen que tener la posibilidad de defenderse si algo se les viene encima. si algo muy grave pasa, tienen que poder defenderse. Entonces, ahí es donde hay zonas muy antiguas nuestras que tienen un sistema defensivo. En nosotros esa zona antigua está en el tronco cerebral, es decir, la parte más antigua de acá, del encéfalo, que está como donde termina la columna, justo ahí. Es una bolita donde termina la columna. El tronco cerebral tiene el manejo, el poder de manejar un programa extremo que dice esto: si mis órganos no alcanzan, si yo necesito crecer, si necesito cambiar, tengo que poder hacerlo. Obviamente lo hacemos todos los días, estamos mutando con la vida, pero hay un programa que es extremo. Cuando lo que está pasando es tan complicado, yo puedo hacer que esto se haga muy rápido, a toda velocidad, para salvar mi vida. Piensen en esto. Imagínense que hace 300 años estaban acá en las Pampas argentinas y de golpe sequía, ¿sí? Como este invierno, vieron que llovió 7 días. Imagínense, ni un pastito, casi nada de agua, todo muriéndose, algunas raíces para sobrevivir, algún animalito que sobrevive con ustedes, y están muriendo de hambre y de sed. Probablemente su sistema diga: estamos en una crisis extrema,
y sufran un trauma. Es un trauma biológico. ¿Por qué es biológico? Porque se relaciona con la realidad real. O sea, algo en el mundo real les dice, chicos, estamos en problemas, y tienen un trauma biológico. Lo que puede ser que haga el cerebro es buscar una respuesta, otra respuesta, otra respuesta, otra respuesta, hasta que encuentren una válida que los pueda defender. Y una de ellas es que este tronco cerebral cambie su programa. Cuando cambia el programa hace una mancha, ¿sí? En la antigua medicina germánica le decían foco, la traducción es foco, y el doctor Hammer le decía DHS. Es una mancha que cambia el programa. Y cuando cambia, su hígado, por ejemplo, va a ser un islote. Un islote es como otro hígado adentro, pero que tiene más vascularización, más arterias, más venas, más sistema linfático, y lo que va a hacer es cumplir la función de 3 hígados. ¿Qué hace el hígado? Sintetiza las grasas, convierte cualquier cosa en grasa. Y ustedes saben que eso se puede porque las vacas, los ciervos, comen pasto y tienen grasa. O sea, eso se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese gen todo el tiempo conectado, ¿sí? Pero se puede, está ahí el gen, está en nosotros. Entonces hay un cambio epigenético, hay un cambio celular en el hígado, y mi hígado come raíces, come palitos, come lo que sea, y produce grasa y salva mi vida. Cuando llueve, eso se va a reabsorber. Tiene 3 opciones: que se disuelva con virus, con bacterias, y yo termine con fiebre y con una cirrosis, que se enquiste y quede por siempre ahí como un encapsulamiento, o que haga apoptosis. Apoptosis es cuando se corta el programa y las células mueren solas. Y eso es probable. Eso también muchos lo escuchamos cuando la gente tuvo remisiones espontáneas. Espontáneas no es tipo Harry Potter, es varita, es que sin ninguna medicina se logró disolver. Se fue deshaciendo o se achicó. Eso es porque hay apoptosis. Es un programa natural que todos tenemos adentro. Fíjense que este programa les salvó la vida, pero les produjo un cáncer de hígado, y después les produjo todo el proceso de desarme de ese cáncer. Ese cáncer está en la memoria del tronco cerebral y de las células embrionarias muy, muy arcaicas, les dicen endodérmicas. Ahora sigamos viviendo, estamos en la Tierra, y un día somos seres que salimos de las aguas. Salimos del agua y nos tenemos que adaptar a no vivir en el agua, ¿vieron? Como una lombriz, como un gusanito, como las primeras lagartijas, ¿sí? Y tengo que vivir afuera. Para vivir afuera yo necesito crear nuevas pieles, una hipodermis, tejidos que me levanten porque hay fuerza de gravedad, en el agua es distinto. Necesito crear distintas formas en mi organismo para poder hacer ese cometido. En esta época también se crea un sistema extremo defensivo, y es muy parecido al anterior, que dice, si el tejido no alcanza, lo hacemos crecer. Si la protección no alcanza, la hacemos más gruesita. Si necesitamos algo nuevo para poder vivir en la Tierra, la desarrollamos. Y ahí hay un programa que también es extremo, que es, si algo se nos va de las manos, tenemos que poder protegernos. Entonces, imaginen que son un ser que hace unos años, no hace tanto, salieron de las aguas, unos cuantos miles, y de golpe les toca otra vez. ¡Tum! El invierno 2020, sequía. Y ustedes dicen, sin agua se me secó el arroyo, se me secó el barro, no tengo dónde protegerme. Y el cuerpo dice, busquemos un programa que nos ayude. Y empiezan a hacer una piel gorda, con una vascularización rara, con células anormales, pero que hacen que el sol no los pueda deshidratar y no los pueda quemar. Lo que tienen es un adenoma, ¿sí? Un adenoma de protección de piel. El cuerpo fue astuto y creó algo que le salvó la vida. Después, cuando viene la humedad, cuando todo está bien, existen 3 opciones: que eso tenga una apoptosis y se caiga solo, que se enquiste y haga un lunar gigantesco, o que solo quede ahí y en un momento tengamos todo rojo, que se parta en pedazos y se nos caiga la piel a pedazos. No es muy elegante, pero bueno, pasa. Entonces, acá tenemos el segundo tipo de cáncer. Este tipo de cáncer está diseñado para defendernos de agresiones del medio ambiente, ¿sí? Y se desarrolló millones de años después del otro. Sucede, su lugar, su controlador, su computadora mental en nuestro cerebro está en el cerebelo. ¿Sí? El cerebelo es el encargado de detonar, crear o armar un cáncer de este tipo si nosotros nos vemos expuestos a un trauma extremo por indefensión.
¿sí? Por no puedo sostenerme, no me puedo defender del medio. Ahora imaginen que pasan unos cuantos millones de años y ya desarrollamos de todo para vivir en la Tierra. Entonces somos como un lagarto, tenemos sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema linfático, sistema renal. Entonces estamos desarrollándonos pero muy bien. O los primeros mamíferos, ¿sí? Los primeros dinosaurios mamíferos, por ejemplo. No tenemos todavía un nivel emocional, no tenemos amor filial, no tenemos esta cosa de grupo social, pero sí ya tenemos grupos de manada, ya nos movemos, ya amamantamos, ya tenemos crías. Y resulta que en esta época también era necesario crear un sistema defensivo. Esto pasa millones de años después del otro. Este sistema defensivo hace algo muy loco. Es muy loco, miren cómo hablo, pero es bastante interesante porque es uno de los secretos de la supervivencia de la vida en la Tierra. Ustedes se imaginen que son un dinosaurio, mamífero, chiquitito, ¿sí? Y de golpe les viene el dinosaurio Rex y ustedes dicen, si yo no corro hasta mi mamá, me agarra. Entonces se pegan un pique, corren, 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 y se salvan porque llegan con mamá que lo mira mal y lo saca corriendo. Para poder hacer esa carrera, ustedes necesitan mandar toda la sangre del estómago, del intestino, de las vísceras, del sistema renal directamente a los músculos, al corazón, a los pulmones. Ustedes necesitan solo concentrarse en el camino, porque si empiezan a mirar para atrás, no lo logran. Ustedes necesitan borrar cualquier objetivo externo que no sea salvar su vida. Y los programas de reparación, de nacimiento celular, de limpieza van a quedar anulados hasta que llegan a la meta. ¿Sí? Después se reconectan. Y el sistema inmunológico al revés, se va a acelerar porque si quedan heridos o algo tienen que seguir defendiéndolos. Entonces fíjense cuántos cambios solo porque corrieron. Resulta que hoy, cuando ustedes corren el colectivo, llegan tarde, se van al gimnasio, hacen 20 minutos de cinta, todo lo que pasa es exactamente lo mismo que yo les acabo de describir. Es el programa que maneja el estrés. Sin embargo, era necesario un programa extremo en caso de. Entonces imagínense ahora, voy a dar el mismo ejemplo que del otro día, así que los que estuvieron así enlazan y relacionan. Imagínense que eran un dinosaurio que estaban hibernando, muy relajados en su cueva, y cuando salieron en primavera, un volcán había volcado la lava y se llevó el bosque, se llevó su lago donde vivían, se llevó a los parientes, y ustedes dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Estoy solito y descubren que hay uno o dos más de su grupo y dicen, chicos, ¿qué hacemos? Tenemos que movernos. Entonces, va a buscar el inconsciente, no voluntariamente, porque piensen que todos esos animales no tienen una mente como la nuestra, no piensan, no tienen ideas, no tienen raciocinio, son instintivos. Pero el instinto, el inconsciente va a buscar, 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 y va a encontrar en la médula blanca, una parte de nuestro cerebro que está encargada de llevar como gran trabajo casi todos los mensajes neuronales, y ahí esa es la computadora que tenemos que maneja este sistema. Y lo que va a hacer es decir, bueno, vamos a mandar todo el calcio necesario al sistema nervioso para que encuentres, para que desarrolles un nuevo territorio. Tenés que crear una nueva vida, la vida que tenías no existe. Entonces vamos caminando y comprobamos una nueva fruta. Y la fruta dice, sirve. Vemos nuevos árboles. El cerebro construye la idea. Una idea instintiva. Nueva agua, otro gusto, quizás más fría, más caliente, pero construyo la idea de que es posible. De golpe me encuentro con el mar, salado, horrible, no se puede tomar, pero construyo la idea de que existe eso. Para todas esas construcciones, el cerebro usa calcio. El calcio es el cuarto elemento que más usamos en el cuerpo y se lo come de los huesos. En ese momento, estos dinosaurios van a tener osteoporosis o cáncer de huesos, porque los huesos se agujerearon en pos de construir un sistema nervioso nuevo para poder adaptarse al territorio. Esto nos pasa, por ejemplo, en una osteoporosis por estrés. ¿Sí? Nos agujereamos porque hay alguien, alguien no, nosotros mismos, hay algo dentro nuestro comiéndose el calcio. Pero también pasa cuando tenemos cáncer de huesos. Nuestros huesos se agujerean profundamente por todos lados porque estamos cediendo el calcio para una misión. Cuando ustedes escuchen, tiene lesiones en el hígado, tiene lesiones en el vaso, tiene lesiones en los huesos, lo que está hablando es de que tenemos un cáncer de este tipo, en donde esas partes del cuerpo que producen grasas, producen calcio, son los proveedores de minerales o de cierta clase de
hormonas especiales, ¿sí? Bueno, vamos a extendernos tanto, tienen que cederlo, pero a 1000 por hora, rápido. Si esto pasa, por ejemplo, en 2 o 3 semanas, o en un mes o 2, no nos pasa nada, chicos. Nosotros nos agujereamos nuestros huesos y después se cierran. Y la zona que se agujereó se vuelve más dura que la otra, porque después el sarcoma que hacemos, el cierre, es mucho más duro que el anterior. Es parte del sistema defensivo. Entonces nos volvemos cada vez más duros. Pero imagínense si este programa nunca se cierra y nos rompemos. Y si se cierra después de 2 o 3 años, esa cicatriz o ese sarcoma es un bulto enorme. Y ahí tenemos otra clase de cáncer de hueso. Entonces acá tenemos un cáncer cuando estoy con un conflicto o un trauma activo, y un cáncer cuando se desarma el trauma si estuvo mucho largo tiempo expuesto. Fíjense qué distinto que funciona esto a los anteriores. Nada que ver. Porque acá el bulto, escúchame, el tumor, el sarcoma, se forma cuando yo me curo, no cuando estoy activamente con el conflicto. Cuando estoy en el conflicto tengo lesiones. ¿Se entiende? En cambio el otro, los otros 2 cánceres, cuando estoy en conflicto, armo tejido para poder defenderme y después se deshace. Entonces es exactamente al revés como funciona. ¿Vamos bien? Bien. Ahí vamos al 4º tipo de cáncer. Seguimos evolucionando en la Tierra, pasan millones de años y todos estos animalitos, y acá pongamos los humanos, básicos, arcaicos, los allá lejanos humanos, comenzamos a darnos cuenta que para vivir en la Tierra es mucho más eficiente estar en grupo, estar en familias, ser sociales, tener emociones. Y acá empezamos a crear el humano que somos hoy. El humano que vive en un territorio, que vive reconociendo el lugar, el humano que tiene familias, que tiene afectos, que tiene tribus, ¿sí? Y que tiene jerarquías sociales, ¿sí? Nosotros hasta hace 200 años, y digo 200 por ser generosas, de 100 años atrás, vivíamos en jerarquías sociales, chicos. La Primera Guerra Mundial en 1917 abolió las monarquías, y en las monarquías el rey era el hijo de Dios, y el resto no lo éramos. O sea, ¿viste? Te podían cortar la cabeza, mandarte a matar, quitarte los hijos. Vivíamos en jerarquías todavía hace 100, menos de 110 años, miren, estoy tan cansada y no puedo hacer la cuenta. Hace menos de 110 años que vivíamos así. Y hoy estamos en un cambio cultural, sociocultural, único e irrepetible en el mundo, ¿sí? Porque estamos convirtiéndonos en otra cosa. Pero el cáncer todavía tiene que ver con eso, con esa parte muy arcaica nuestra, porque es inconsciente. Después les pongo la conciencia, si quieren. En este inconsciente, nosotros vivimos en tribus, en grupos sociales. Y en estos grupos sociales, a mí me va a pasar que yo necesito tener cambios, ¿sí? Por ejemplo, necesito pelear por la reproducción. Entonces, imagínense un ciervo. Les voy a dar el ejemplo que doy en el libro, en el texto que le doy a mis alumnos en las clases. Yo les doy, el texto de esto tiene 100 hojas, chicos, no saben lo que tienen que leer mis pobres alumnos. Imagínense que son un ciervo, macho, y llegó el momento de la brama. La brama es cuando hay que pelear para tener cría. Y los ciervos son divinos, son re amorosos, son re cariñosos, se quieren entre ellos, son re caballeros. Ustedes saben que un ciervo, yo viví en varios parques nacionales, se para en medio de la ruta delante del auto para que las chicas crucen por atrás a tomar agua. No saben lo que son divinos. Hasta que llega la brama y les salen unos cuernos. Esos cuernos necesitan un programa que lo produzcan, porque salen en semanas y después se caen, desaparecen, ¿sí? Son solamente para pelear. Y eso come materiales como calcio, fósforo, hierro de los huesos y de la sangre. Así que cuando a ellos les salen los cuernos, están anémicos y leucémicos, están rarísimos, ¿sí? Eso los pone en un estado de hambre y de furia que los hace violentos. No te pongas adelante porque te cornean y te matan. Es el único momento donde son peligrosos. Pero además hacen un programa en donde desconocen a la familia, porque el tío se pelea con el sobrino, con el hijo, con el hermano, con el abuelo, para ganar la brama. Entonces tienen que desconocer al grupo. Cuando esto pasa, además, su corazón cambia, ¿sí? Sus músculos absorben toda la sangre, su sistema digestivo apenas funciona, y así pueden pelear y pelear y pelear y pelear hasta que ganan 3 o 4. Cuando ganan 3 o 4,
Estos 3 o 4 tienen un cambio medular para poder procrear con 30 chicas en menos de 2 días. Miren el trabajo. Y el resto tienen un cambio que anula su historia sexual. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántos cambios hay que tener para un proceso simple, normal, que funciona en la naturaleza. ¿Sí? A las chicas también les pasan, pero doy para no extenderme en tiempo, porque las chicas se indisponen todas al mismo día, al mismo tiempo, quedan embarazadas al mismo tiempo, paren al mismo tiempo, y eso también requiere todo un proceso interno para que pase. ¿Sí? Entonces, como ese ejemplo, nosotros tenemos todo el tiempo en nuestra vida necesidades, ¿sí? Necesidades o pequeñas crisis que hacen que necesite más hormona tiroidea o menos, más hormonas de las suprarrenales o menos, más hormonas de los ovarios o menos, ¿sí? De la pineal, de la tiroides, ¿sí? Y no solamente hormonas, también calcio, también glóbulos, también oxígeno. Esto pasa todo el tiempo y es normal y es perfecto, y por eso sobrevivimos en la Tierra. Pero existe la posibilidad que otra vez tengamos que activar un programa extremo porque lo que tenemos que vivir es demasiado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que son un ciervo que quedó aislado en un volcán. Yo que viví un volcán en el sur, y quedaron sin su manada que de un lado y ustedes del otro. Entonces no encuentran a su manada y tienen que unirse a otra manada. Probablemente todas estas adaptaciones se hagan 2 veces más fuertes, más violentas y más complicadas, porque ustedes van a pelear por un espacio. Esto a los humanos nos puede pasar cuando perdemos el trabajo, cuando sentimos que nos quitan algo. Ahí es donde vos decís, pero este chico la mató de 119 puñaladas, ¿no alcanzaban 3? Y no, porque la adaptación que yo hice para volver tan violento hace que yo no vea la realidad, no entienda y no razone. ¿Sí? Yo tuve una paciente, para hablar siempre de hombres, que me dijo, yo vengo porque tengo condicional. Digo, ¿qué hiciste? Me dice, y vi a mi marido con otra y le tiré nafta al auto y los prendí fuego adentro. Decí que él tenía matafuego y lo apagó y no les pasó nada, por eso tengo condicional. Dice, condenada a 3 años con condicional y trabajo social. Digo, bueno, menos mal, digo yo, por suerte zafaste. Y ella me preguntaba, ¿qué me pasó? Esa era su pregunta. Y le digo, ¿se te activó un programa extremo? Le digo, pero sigue activo, ¿vos te sentís normal? Y me dice, no, yo estoy todo el día rumiando furia, y todo el tiempo me digo el mantra, no actives porque vas presa, no actives porque vas presa, pero yo lo mataría de nuevo, me decía, bueno, tenés activo un programa, ¿sí? Entonces, estos programas cuando se activan, en la corteza, en la parte gris, está toda arrugadita, hacen una manchita. La antigua medicina germánica le decía foco, el doctor Hammer DHS. Esa manchita desprograma, desactiva la normalidad, el normotono, y activa un programa de este tipo. Entonces, cuando esto pasa, por ejemplo, en el caso de esta chica, tenía un programa en la tiroides y en las suprarrenales. Quiere decir que estaba hipertiroidea, totalmente acelerada, drenando demasiados minerales para ser más fuerte, y las suprarrenales la hacían violenta y estresada. ¿Sí? Eso quiere decir que tenía las suprarrenales sobreactivadas y la tiroides. Para que eso pase, los cañitos, ¿sí? Los cañitos, los cañitos de la tiroides y las suprarrenales agarran la mucosa interna y la comen, para que pase mucha más cantidad de material. Si eso pasa en 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no pasa nada. A esta chica no le pasó nada, vino, desprogramamos juntas, trabajamos, todo salió bien. Pero si quedara varios años y se desprograma, se produce un tumor encapsulado, porque ese material cicatrizal, después de años, sale en cantidad y produce un tumor. Por eso cuando uno tiene un cáncer que tiene que ver con lo cortical, dice intraductal tiroideo, intraductal de mamas, intraductal de próstata. ¿Sí? La palabra intraductal, o si no, dice sin vascularización visible. Tienen pocas venas, pocas arterias, porque es material cicatrizal, como un lunar. ¿Sí? Vieron que un lunar, si se los corta, no sangra mucho, porque no está lleno de arterias y venas. Es apenitas, tiene un poquito para irrigar. ¿Sí? Es parecido a un lunar, pero adentro del cuerpo. ¿Sí? Esa tumoración es el 4.º tipo de cáncer. Y hay un 5.º tipo. Y esto es importante de entender, porque después, que ahora tenemos bien, vamos bien de tiempo. Yo les dije que íbamos a ir así.
¿sí? Igual queda grabada, porque Ingrid la está grabando y después la ponen en la fundación para que ustedes la puedan ver, y yo la subo a YouTube, así que tranquilos que la van a poder ver. Y si no, estudian conmigo, que después en 6 meses, 7 meses no saben qué bien que entienden, en un día no. Bien, el quinto tipo de cáncer, ¿de qué se trata? De los genes. Nosotros los humanos tenemos todos los mismos genes. En este momento en el planeta hay una sola raza humana, no hay muchas. Muchas etnias, quiere decir adaptaciones de todo tipo. Y las adaptaciones tienen sus características, muchas, que nos diferencian. Sin embargo, la raza es única. Quiere decir que tenemos los mismos genes. ¿Sí? Más o menos todo igual. Lo que sí tenemos es distintos genes manifestados. Por eso hay gente que es mejor comiendo carne, hay gente que es mejor comiendo verdura, hay gente que es más morocha, gente más blanca, gente con ojos claritos, gente con ojos más oscuros. Tenemos distintos genes manifestados. Incluso esos genes nos cambian la personalidad. Resulta que para que cualquier cáncer se produzca, se tienen que manifestar estos genes. No puedo cambiar el material de mi cuerpo en forma extrema sin que un gen le dé la directiva, porque nosotros somos nuestros genes, es como nuestro mapa, nuestro manual, ¿sí? El gen es nuestro manual. Y los genes tienen una particularidad única y extraña, y esto se los voy a agregar porque es algo de lo que no se habla ni en medicina alternativa ni nada, y además en la medicina común es como, lo sabemos pero no tenemos ni idea de qué hacer. Nuestros genes cambian no por orden de nuestras células, sino de nuestras bacterias. No te dirán, está loca. Resulta que nuestras bacterias que están en pulmones, en la vagina, en el pene, en el intestino, en nuestra boca, son los que todo el tiempo leen la realidad y tienen una comunicación muy extraña, imposible de explicar todavía, y dan órdenes genéticas. Quiere decir que estos genes cambian porque la realidad se puso complicada, ¿sí? Y resulta que todos tenemos los mismos genes, ustedes y yo, obviamente distintas manifestaciones, pero podemos tener solo un 5% de bacterias en común. ¿Me pueden creer? Quizás ustedes y yo no somos la misma raza por la bacteria, pero sí por los genes. Lo digo en broma, pero es así. Entonces, somos una cosa muy complicada y estos genes son 1000% inconscientes, nada es consciente. Y nosotros dependemos de ellos para comunicarnos con el mundo. ¿Por qué esto yo lo digo? Porque hay una clase de cáncer, sobre todo la gente que tiene lesiones en hígado, huesos, pulmón, y no cura, y no cura, y un mini tumor que no sale, y no hay nada que y no para. Y es porque, aunque ya no hay focos o DHS, estas marcas en el cerebro, aunque ya no está el detonante ese, se sigue produciendo porque no logramos que se retire el gen, no logramos que el gen deje de manifestarse. Entonces, ese gen, una vez que fue manifestado, aunque trabajemos el trauma y trabajemos la causa que produjo el cáncer, necesitamos trabajar mucho más profundo, porque el gen sigue leyendo que la realidad es tóxica, y no se la damos nosotros con nuestra cabeza, se la dan nuestras bacterias. Qué mala noticia que les doy, ¿no? No, ahora vamos a ver la parte buena de todo esto. Hoy vamos a hablar de cómo desarrollar terapias para esto, ¿sí? Para los que leyeron al Dr. Hammer, y espero que hayan sido varios, porque si están investigando este tema es porque solamente les importa, y siempre les digo lo mismo, no lean lo que se dice de él, lean los testamentos del Dr. Hammer, porque están gratis en internet, y si no me los piden a mí, yo se los mando por PDF sin ningún problema. Yo siempre tengo tiempo para ustedes, ¿sí? Una cosa importante de esto es que, por ejemplo, el primer tipo de cáncer, ¿sí? Ese que yo les digo, tiene que ver con eso antiguo, endodérmico. El doctor Hammer lo que proponía era un cambio biológico, es decir, si te pasó algo, es tratar de hacer todo lo contrario para que tu cerebro, tus genes, tus bacterias, todos entiendan que mejoró. La propuesta que él hizo todo el tiempo en todos sus libros es un cambio biológico, es cambiarte la realidad en el mundo real. Y lo que él siempre dijo es, yo no creo en la PNL, yo no creo en la reprogramación, yo no creo en esto, él no creía en nada, porque él proponía siempre un cambio biológico como única salida. No hablé personalmente con él, pero algunos de los chicos que eran médicos del grupo sí, y ellos le decían, bueno, pero podemos trabajar en el inconsciente, en el subconsciente. Él me decía, sí, pero si esto es tan inconsciente, ¿qué probabilidades hay de que podamos acceder con la mente?
Entonces, él siempre proponía solo cambios biológicos, cosa que fue muy mal interpretada por muchos, porque cuando uno lee los libros de él te dice, y entonces descubrimos esto, y cuando descubrimos esto, cambió esto y esto y esto, y entonces se desarmó el cáncer. Y la gente confundió creyendo que por saber por qué te enfermas te podés curar. ¿Ustedes entendieron lo que yo les expliqué, los 5 tipos de cáncer, la cantidad de cambios que hay adentro, como para que simplemente creer que saber te puede curar? Saber es importante. Si no sabemos, no sabemos por dónde empezar, chicos. Claro que es importante saber, el saber es mágico. Sí, saber es importante. Sin embargo, tenemos que saber qué hay en cada uno para saber qué trabajar. Entonces, por ejemplo, el primer tipo de cáncer, el 1. El 1 es muy ancestral, es muy arcaico. Acá no hay emociones, está en la memoria arcaica absoluta. Acá hay sensaciones y percepciones. El tronco cerebral está en un eterno presente y solo responde a defendernos y maneja cosas tan instintivas como la respiración, la digestión, la reproducción, la sexualidad básica, no el amor romántico, la sexualidad. O sea, en el caso de los chicos, que funcione, que se pare, que produzca. En el caso de las chicas, quedarse embarazada, óvulas, los ciclos, o sea, lo bien básico, ¿sí? Eso dirige el tronco. Para que el tronco se conecte, y acá hay algo que es importante, a medida que nosotros evolucionamos y creamos este cerebro, se crearon conexiones hacia la parte arcaica para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, todo el tiempo. Es decir, que nuestro neocerebro sí está conectado con la parte arcaica. Pero la parte arcaica no lee emociones, no lee pensamientos, no lee ideas, lee estímulos neuroquímicos eléctricos. Y si yo le mando el estímulo justo, pero justo, va a crear un cáncer como sí. Entonces a mí me puede pasar que yo tengo un cáncer porque realmente me pasó algo de verdad. Estoy cerca de una central atómica, explota la central atómica, chicos, y tengo radiación quemándome. Y el cuerpo va a ser un cáncer de origen biológico por intoxicación. Si como todos los días veneno, 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 mi hígado va a ser un cáncer para defenderse del veneno. Es un cáncer de origen biológico. Pero me puede pasar que haya un cáncer de origen figurado, es decir, me trago un como si, por ejemplo, me trago un sapo, cuando que yo estoy con mi jefa y mi jefa me maltrata delante de mis compañeros y yo me la tengo que tragar. ¿Qué significaría eso para mi sistema arcaico? Si yo le mando la alquimia justa, el sistema arcaico lo va a vivir como si se hubiese tragado un hueso. Imagínense que se tragan un hueso y no hay cirujanos, no hay médicos porque es hace 500 años atrás. ¿Qué dice el estómago? Voy a morir de hambre por shock traumático de muerte a largo plazo. Quiere decir, las siguientes semanas me voy a morir por esto. Porque tengo un hueso clavado en el estómago. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar a multiplicar células en el estómago, muchas, 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 con mucha vascularización, muchas venas, muchas arterias, mucho ácido. Yo voy a estar así como rabioso, porque todo cáncer tiene cambio psíquico y físico, y muchos solo psíquico. Dirán, está hablando pavadas, pero después les voy a explicar por qué. Entonces estoy rabiosa, estoy así, estoy como, y produzco mucho ácido gástrico y quemo el hueso. Lo vomito, los pedazos chiquitos se van por abajo, se desarma mi estómago, probablemente o encapsule o lo vomite afuera el cáncer y se caiga a pedazos. Sí, sí, bajé como 10 kilos en este proceso, chicos, pero me salvé del hueso. Resulta que nosotros podemos vivir la tragada del hueso figurada. Es como, necesito cirujano, necesito algo, no hay nada y mi estómago va a funcionar, ¿sí? Entonces, pero en nuestro caso, que somos humanos, puede ser figurado. Me trago un insulto, me trago la furia, me trago todo eso que está pasando, ¿sí? Y eso puede ser real. Ahora, ¿qué es importante de comprender en estos casos? Es por qué alguien se puede tragar un hueso y un insulto y creer que es un hueso. Por 2 razones. Primero, porque acaba de tener un trauma. El trauma donde me insultaron y yo entré en trauma. ¿Qué pasa cuando entro en trauma? Cuando entro en trauma, mi cerebro cambia la estructura, literalmente, ¿sí? No es que se vuelve redondo o cuadrado, sino que cambia la estructura interna. Lo que pasa es que empieza a dejar un montón de funciones, un montón de lugares con menos funcionalidad. Cerebro frontal, lóbulo frontal, lóbulo prefrontal, parte del lóbulo cortical que se está acá atrás del flequillo, desconecta el hipocampo es nuestro buscador, nuestro Google. El izquierdo es el que busca ideas nuevas y el derecho es el que busca ideas dentro de la cabeza.
¿sí? Se desconecta se reconecta demasiado la ínsula es el que conecta arriba, abajo, y la ínsula puentea toda la parte cognitiva y empieza a conectarse solamente con la parte instintiva para defenderme. La amígdala, no es la de la garganta, es la que está en el cerebro, se vuelve hiperactiva. Y lo que a mí me pasa es que del estímulo a la acción hay un puente directo llamado el camino corto, ¿sí? Y pierdo el poder de decisión, pierdo las emociones, porque para el camino corto funcione yo dejo de sentir, lo único que siento es lo que tengo que sentir para defenderme, ni más ni menos, ¿sí? Ustedes esto lo vieron, una persona al que le hablan y de golpe se pone a gritar y vos decís, no fue tan grave, o una persona que de golpe tiene un ataque de pánico y vos decís, pero no está pasando nada. Eso es porque se conecta, ¿sí? Un camino corto, puenteando, dejando de lado toda una parte de nuestro cerebro. Cuando eso pasa y este camino corto queda conectado, nuestro cerebro queda todo el tiempo activo. Esa actividad, que es trauma, hay muchas clases de trauma. Puede ser un trauma no de este tipo, un trauma que solo afecta a la psiquis, y sos esa persona que un día te dejó la pareja y nunca más pareja, un día chocaste con el auto y nunca más pudiste manejar, o un trauma de este tipo que hace un foco, o DHS, y empieza a generar un tejido para defenderte de esa realidad. ¿Se entiende? Porque una vez que quedó ese puente, hasta que no recibe el mensaje de que esa realidad tóxica o mala o peligrosa no existe, no lo disuelve. Entonces, primero hay que trabajar el trauma puntual o detonante. Y después el segundo trauma. Detrás de todo cáncer no biológico. ¿Qué significa? Que si comieron veneno durante 10 años y se agarran un cáncer, tienen que hacer dieta y sacar el veneno del cuerpo, chicos. No es psicológico, eso es biológico. Pero si tenemos un cáncer figurado, que son muchos hoy, nosotros tenemos muy desarrollado el cerebro, el lóbulo frontal, la capacidad de pensar, la capacidad de hacer ideas, lo tenemos muy desarrollado. Entonces es muy factible que hagamos un cáncer figurado. Cuando aparece un cáncer figurado, hay un antecedente de trauma complejo. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando? Trauma complejo. El trauma complejo se forma en la infancia. Lo mismo, el que nunca escuchó hablar de un trauma complejo me manda el mail, yo les puedo remandar un video sobre un hermoso, hermoso médico mexicano que nunca vio a un psiquiatra hablar tan bien de trauma complejo como este chico mexicano. Es un genio porque puso en una hora algo que tenía que tener 500 hojas, ¿sí? Entonces se entiende todo. Bueno, el trauma complejo hace esto. Reconstruye, reestructura nuestro cerebro en la infancia, haciendo que también tengamos siempre un camino corto de estos conectados. Imagínense esto. Imagínense que en la infancia vamos a algo no dramático, ¿sí? Porque con lo dramático uno se piensa que detrás de esto tiene que haber violaciones, golpes. No. Imagínense que tienen una madre castradora. Vamos a tirarla a matar a la madre hoy, en vez del padre. Porque le estamos dando al hombre, a la mujer, y no así. Hoy le toca a la madre. Imagínense que una madre tremendamente castradora, ¿sí? Ustedes quieren jugar y no. Y ustedes nacieron re hiperactivos, ¿sí? Así como soy de los que quieren correr, subir, bajar, subir al árbol, hacer, pintar, pelota, soga. O sea, quiero todo. Y tiene una madre controlada que es, te quieren tranquilito, tranquilita, ¿sí? Y entonces es no, 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 no. Y cuando es sí, te hace una crisis como, me pones mal cuando haces esto me enferma. Y vos empezás a descubrir que tus movimientos son tóxicos para ella. Y lo que vas a hacer es dejar de desear moverte. Dejar de desear lo que deseas. Por ejemplo, jugar. O por ejemplo, salir a la calle o estar con tus amiguitos. Ese no deseo mata una emoción, anula una emoción. Puede ser una emoción como el miedo o puede ser una emoción como la felicidad y deja de funcionar. Acá lo que tenemos es un trauma complejo por mis deseos no fueron satisfechos o mis necesidades no fueron satisfechas. Detrás de los 4 tipos de cáncer, el quinto es epigenético también, obviamente todos, hay un trauma complejo de el niño no vio sus deseos satisfechos. El niño tuvo que vivir una situación en donde su necesidad emocional tuvo que ser anulada. A veces por razones reales en el mundo real, alguien enfermo, algo complicado, alguien con problemas, y a veces solamente por este tipo de situaciones. Entonces, cuando eso queda anulado, a nosotros nos pasa que cada vez que tengo que mostrar quién soy,
En vez de ser quien soy, soy otro. En vez de ser yo, soy otro. En vez de ser yo, soy otro. Eso va a hacer que la mitad de nuestro territorio mental no conozca el mundo. Viva un mundo que no es propio. Cuando eso pasa, estos lectores de la realidad están tan desorientados que empiezan a detectar alarmas donde no las hay. Es como caminar de noche en un bosque sin linterna, chicos. Yo viví en grandes bosques y sé caminar de noche en un bosque, pero de golpe estás en un bosque, se te apaga la linterna y te olvidaste el camino. Ves osos cuando en la Patagonia no hay osos, ves lobos cuando no existen, ves sombras que no hay. La cabeza empieza a tener miedo porque desconoces el territorio y tenés que concentrarte y decir, yo sé, yo conozco, yo puedo, y el que lo conoce camina en la oscuridad. ¿Sí? A mí me impresionaba, mi hijo y sus amigos podían caminar en medio del bosque de noche porque se criaron ahí sin luz y siempre encontraban la casa, era increíble, porque ellos conocían el territorio oscuro. Para mí que me crié en Buenos Aires y fui, no era tan fácil. Entonces, eso es lo que le pasa al cerebro. Tiene un montón de zonas que tiene como desconocimiento porque lo que actúa no es propio. ¿Sí? Todos tenemos cosas no propias, chicos, todos estamos educados, todos estamos tomando cultura, costumbres, vamos a la escuela, pero cuando ese aprendizaje transcurre en un cerebro no traumatizado, es solo aprendizaje, y de hecho es un aprendizaje que nos permite hacer contratos, convenios, vivir en grupos, ser sociables, ¿sí? Todos tenemos contratos, ya que estamos con la Fundación Energéticos, que nos une como grupo, como conciencia colectiva, estamos todos unidos, ¿sí? No es que nosotros tenemos que hacer todo independientemente, no nos alcanzaría una vida si no aprendemos de los demás. Claro que aprendemos de los demás, pero no es lo mismo aprender de los demás que traumatizar el cerebro para no reconocer las propias necesidades. Un cerebro traumatizado no reconoce. Un cerebro sano puede aprender lo que le enseñan y algún día, si descubre que eso no sirve, lo puede cambiar. ¿Sí? Porque dice, no es para mí. Y puede, si hace un esfuerzo fuerte, porque el cerebro está sano, está normotónico. Ahora, cuando tiene trauma complejo, anula emociones y como desconoce el territorio, la posibilidad de enganchar, de encender, de activar un programa de este tipo extremo es muy fácil. Enseguida pasa. Porque me faltan lectores de la realidad. Porque estoy traumatizado en la infancia. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja este cáncer antiguo, tiene que trabajar el trauma puntual, el trauma complejo, con técnicas de destraumatización. Porque el trauma, al igual que todas las cosas, tiene una característica que es la misma característica de todo. ¿Qué pasa si yo todos los días ando en bicicleta? Cada vez me sale mejor. Si todos los días hago abdominales, me sale cada vez mejor. Si leo todos los días, cada vez tengo más práctica. Si todos los días hablo de mi trauma, cada vez se graba más. Las técnicas de destraumatización son muy particulares porque son hackeos al neuronales, son hackeos al cerebro. ¿Sí? Las técnicas de destraumatización se extrajeron del chamanismo porque no se daba pie con bola, chicos, era así, no se podía, era dificilísimo, nadie entendía cómo entrar a un trauma sin traumatizar. Entonces había ciertas técnicas bastante astutas que hacían en ciertos psiquiátricos, que era anular el detonante con pastillas con las personas y entraban al trauma mientras estaba ahí, y lo lograban y funcionaba. ¿Sí? Pero la historia era, pero y naturalmente, y una autogestión o una gestión sin medicamentos, ¿cómo? Entonces, este, acá me preguntan qué pienso de la EMDR como terapia destraumatizante. Es uno de los hackeos que se utilizan, pero hay muchos. Ese es uno. Es uno de los muchos hackeos y no sirve para todos los traumas, sirve para algunos, ¿sí? Porque no es lo mismo un trauma de foco que un trauma infantil, traumático profundo, que un trauma complejo, que un trauma puntual. Hay mucha clase de trauma y hay que saber qué técnica usar para cada uno. Bueno, esa es la respuesta. Seguimos con esto de cáncer. Entonces, hay que destraumatizar esta y hay que destraumatizar la infancia, ¿sí? Y hacer cambios biológicos, esto que propone el doctor Hammer. Ahora que te destraumaticé, tenemos que preguntarnos qué te pasó. Y esto que te pasó, tratar de hacer algo en el mundo real para que tus genes, para que tu mente, para que tu corteza frontal, para que tu cerebro intestinal, para que todos entiendan que el mundo ya no es peligroso para vos.
¿sí? El doctor Jodorowsky proponía psicomagia para estas cosas. Él no hablaba de cáncer, pero sí hablaba de traumas, hablaba de pasado, hablaba de mentes enquistadas, hablaba de fracturas del alma como los chamanes, ¿sí? Y él proponía psicomagia. No es el tipo que a mí me gusta, pero al que le gusta ese tipo es un como sí, pero el como sí no siempre sirve. Entonces, hay que trabajar profundamente hasta que el mundo biológico comprende que ya no estamos en peligro. Con respecto al segundo cáncer, el segundo cáncer se parece un poco a este, ¿sí? Es muy parecido. Lo dirige otra parte del cerebro, es el cerebelo, nació embrionariamente en otra época, ¿sí? Es de la época mesodérmica antigua, palabras antiguas, pero bueno, así soy lo más técnica posible, pero funciona igual, hay una situación de indefensión. Entonces acá cuando trabajamos hay que reprogramar los sistemas defensivos. Además de trabajar el trauma puntual y además de trabajar el trauma eh, complejo infantil, sostenemos redes neuronales, ¿sí? Nosotros son como autopistas dentro del cerebro de redes neuronales. Cada red tiene millones de neuronas. Y no es que la autopista anda con cualquier neurotransmisor. Yo, a veces, si tengo que cambiar y reestructurar mi cerebro, tengo redes que funcionan con muchas clases de neurotransmisores en varios lugares, se hacen muchas funciones, son complicadísimas. Pero a veces esta no es la que uso para poder defenderme, porque tengo otra que funciona con hormonas de lucha y esta que funciona con hormonas de ocultamiento. Y yo tengo que cambiar esta como red tradicional y tomar esta. Quiere decir que para ir a mi casa, en vez de tomar la autopista panamericana, voy a tomar la ruta 27 que va al mar. Tengo que cambiar de ruta dentro de mis redes neuronales para que mi cerebro utilice redes en donde sientan que es capaz de defenderse de la realidad. ¿Por qué esto es importante? Porque es como ser un samurái. ¿Vieron un samurái, un luchador japonés? No anda matando gente por la calle, no anda con la katana haciéndose el loco. Está relajado porque se sabe un guerrero. Acá los chamanes, en este desarrollo eterno del guerrero interior, del guerrero fuerte, del guerrero que va, del guerrero que viene, del guerrero a otros mundos, del guerrero que va al mundo de los espíritus, estaban absolutamente orientados. Porque cuando uno tiene el guerrero desarrollado, hay un montón de sistemas de ocultamiento, de miedo, de estrés, que te enferman. Y el guerrero no se enferma porque se sabe guerrero. Esto ¿saben dónde se ve? En estas personas que tienen vidas estresantes, que tienen vidas muy activas, que hacen de todo y que tienen 80, 90 años y están sanos como un roble. Y vos decís, ¿qué lo parió? Por ejemplo, Harrison Ford, es un actor que todos queremos, ¿sí? Este chico acaba de filmar a los casi 86 años una película como actor principal. Y vos decís, ¿de dónde sacás la energía? Y es porque este chico es un guerrero. Es una persona que ni siquiera estudió actuación, era carpintero de escenarios y lo pusieron de extra y resulta como actuaba bien, terminó siendo actor. Él actúa y cuando vuelve a casa está seguro. Él va, acciona, vuelve y relaja. Acciona, relaja, acciona, relaja. Tiene siempre la katana en su funda, a no ser que tenga que pelear. Pelea, viene y relaja, y así no se enferma. Sí, obviamente debe tener poco trauma complejo también, que a veces os venimos ya con ese trauma complejo y llegamos a la adultez con eso. Por eso hay que saber trabajar el trauma complejo. Hay que saber trabajarlo mucho. Aunque no tengan un cáncer, no esperen a tener un cáncer o tener una bipolaridad o empezar con un Parkinson. Hay que trabajarlo como medicina preventiva, la recuperación de las emociones y el trauma complejo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos al tercer tipo de cáncer. Este tercer tipo de cáncer, ¿no? Yo les dije que es distinto porque tiene que ver con migrar, es este que yo les conté que tiene que ver con correr y mandar todos los recursos a un lugar. Bueno, ese tipo de cáncer, cuando nosotros trabajamos, tiene un trauma puntual, tiene un trauma complejo infantil, pero también tiene al menos, ¿sí?, 10 programas de estrés activos, mínimo, así, acelerado, defensivo, extremo, ¿sí?, que hacen que en ningún momento el cerebro, el inconsciente, el subconsciente puedan decir, no hace falta pelear más, basta. ¿Sí? Entonces ahí hay que trabajar el estrés, distintas formas de estrés, hay que trabajar en desarrollar, replicar, reprogramar este guerrero interior, hay que trabajar el trauma puntual y el trauma complejo.
Y ahora viene el más difícil de todos, que es el cáncer territorial. Este que yo les digo tiene su sede, su memoria, su computadora en la parte gris de nuestro cerebro, en la corteza gris. Cuando estamos acá en la corteza gris, estamos en un mundo social, en un mundo territorial, estamos en un mundo donde hay emociones. No es que el cáncer tenga que ver con las emociones, pero la corteza ya está involucrada en el mundo emocional, ¿sí? En lo sensorial, en lo visual, en lo perceptivo, y los lóbulos frontales no están muy involucrados en el cáncer, pero todo el resto sí. Y resulta que cuando nosotros tenemos una situación de este tipo, tenemos que trabajar obviamente el trauma detonante, ¿sí? Y tenemos que trabajar el trauma complejo, pero lo que tenemos que trabajar es nuestra inserción social. ¿Saben qué? El 70% de los cánceres son de corteza, están acá, están en este lugar, en la parte social. Y acá hay una cosa que es muy importante, ¿sí? Y vamos a ir al cáncer epigenético, que es que se trabaja directamente en la construcción de una nueva vida, si no, no se apaga. Hay que decirle a los genes, no estamos en peligro, no pasamos hambre, no tenemos sed, tenemos una vida, no tenemos que defendernos de nadie, no vivimos la vida del otro. El trabajo de todos los cánceres, incluyendo especialmente el epigenético, pero los 4, tiene que ver con este trauma complejo original. Como les decía, podemos enfermarnos por algo biológico real, o sea que nos pasó algo de verdad, y hay que desprogramar ese trauma, y ahí se disuelve todo rapidísimo, o pues tenemos que trabajar el trauma complejo porque se nos hace un cáncer figurado. Y el trabajo es todo el tiempo la construcción o la recuperación de mis necesidades. Es, ¿qué es eso que el niño necesitó y que no tuvo? ¿Qué es eso que el niño anuló y no pudo decidir que tenía? Y deshacerse de aquel que es mi cómplice para vivir esa vida. ¿Saben? Yo tengo una experiencia, varias experiencias muy interesantes con personas que hicieron curaciones espontáneas de cáncer. Y yo tuve la misma idea que Joe Dispenza, y eso es algo de Dispenza que es lindo de leer. Él se puso a entrevistar gente a ver qué tenían en común la gente que hizo sanaciones espontáneas. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Sí? ¿Por qué lo lograron? Entonces, además de la profunda confianza en Dios, además de comprender que era un proceso, ¿sí? La idea de que todo es proceso, de que no vino de afuera, que no es mágico, que algo pasó, algo hice, algo me está pasando, algo no se está pasando para que esto pase, ¿sí? Tuvieron una ruptura del espacio-tiempo. Esto es importante porque nosotros con la mente consciente no le hablamos al inconsciente. Hay que entrar en estados alterados de conciencia, que en nuestra escuela se hace todo con respiraciones. Y lo que es importante es, estas personas en un momento tuvieron un cambio de actitud respecto al otro. Miren, yo les cuento una que me encantó, fue una de las primeras entrevistadas. Yo fui a preguntarle cómo fue que tenía cáncer de hígado, había tenido de colon, que se lo operaron bien, había tenido de mama con operación, pero tenía recaída, tenía hígado, huesos y una mancha en el cerebro. O sea, los médicos le dijeron, mira, ya no hacemos nada porque lo que hagamos es para peor. No hay forma de trabajar en esto. Hace, obviamente, más de 25 años atrás, tampoco había la medicina de hoy. Y ella dijo, bueno, me quiero ir a casa. Cuando no pueda más vengo. Y si no, llamo a una enfermera que me dé un suerito. O me dé un calmante o algo. Y se fue a casa porque tenía hijos chicos, marido, su madre. Y en un momento que la madre, que el marido, que esto, que lo otro, y ella decía, en un momento le decía, pero tengo cáncer, a ver, ¿me entienden que no puedo? Yo soy la que está enferma, no ustedes. Entonces, un día se cansó tanto que agarró una mantita y se fue al lago El Guapi, y se sentó, ella dijo, voy a meditar que hay sol. Y se fue solita. Y buscó una piedra, ya caminó, porque había viento, y claro, no fue el lugar de siempre, fue un lugar distinto, donde estaba reprotegida el solcito, donde no había viento. Y empezó a meditar y a deshacerse de todo. Se deshizo de su hijo y le otorgó la adultez. Era un chico de 12 años, pero es, si tenés que vivir conmigo vas a poder. Te devuelvo esta capacidad. Empezó a devolverle a todos su completud. ¿Vieron? Cosas grandes. Mamá, a ver, es tu vida, es tu problema, es esto, es lo otro. El marido dice, por suerte no ligo tantas, él dice, pero también, devolví todo. Dice, y cuando terminé todo, abrí los ojos, dice, y era de noche. Dice, yo me fui a las 2 de la mañana y estaba lleno de estrellas, miré y estaba todo congelado con hielo. Dice, claro, yo me metí en la manta, empecé a hacer esta meditación y me fui en el espacio-tiempo. Dice, no entendí lo que hice.
Cuando volvió caminando, la estaban buscando la policía, los bomberos. De hecho, la teoría oficial era que se fue a suicidar. Y ella volvió y dijo, no, entré en meditación y se ve que me dormí, no quiso explicar lo que había hecho. La historia es que a la semana se sentía mejor, al mes se sentía mejor. Iba al médico, volvía, los médicos decían, mejor que te sientas bien. Incluso uno le llegó a decir, es el subidón antes de la caída. Y ella dijo, bueno, mejor, si es un subidón aprovecho de dejar todo al día, voy a meditar todos los días al lago, sigo desapegándome, sigo poniendo límites para que todos sean adultos y puedan. Y un día dijo, bueno, me cansé y me voy a hacer estudios. Y lo que descubrió que la mancha del cerebro era una mancha, ahí quedó, sigue la mancha. Las manchas de los huesos comenzaron a achicarse y ahí quedaron, el hígado encapsuló, el colon quedó bien y la mama se reabsorbió. Y después le ofrecieron operar hígado y mama porque no está encapsulado. No, no, no toquen, dijo ella, no rompamos nada. Bueno, eso hace 20 y pico de años, la última vez que salí de Bariloche, estaba todavía por las calles, me la crucé en la calle, ahora ya es abuela, ya es abuela, hace otras cosas, en aquel entonces era madre joven. Fue el desprenderse y el decir, ¿yo qué necesito? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué? Como esta historia yo escuché muchas, ¿sí? Y una me gustó de una maestra que se fue, ella dijo, ya que voy a morir, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Dijo, algo que sea una aventura, y se fue hacia el camino de Compostela. Alquiló su departamento, su otro departamento, y como era maestra y no la echaban, el sueldo seguía depositado en el 1 a 1, les cuento, así que la plata valía mucho en Europa. Ella dijo, camino un poquito y tomo micros, camino poquito, hago un poquito. La historia es que le empezó a pasar tan bien y a todos les contaba, tengo cáncer, estoy haciendo esto como mi último, la gente la abrazaba, caminaba con ella. Luego se quedó en un hostel porque llegó el invierno, le preguntaron si no quería trabajar de moza, porque era muy amable, era chica grande, de 50 y tantos, dice ella, pero bueno, dale. Bueno, la historia es que 2 años después volvió a Argentina para venir al médico porque la obra social allá no la cubría, ¿vieron? Y cuando vino acá todo se había reabsorbido, pero volvió acá y al mes empezó a crecer. Entonces, ¿qué hizo? Se volvió a ir. Dijo, porque allá soy libre, soy yo. Mientras se mantenía allá, estaba sana. La perdí allá, no sé qué más pasó. Bueno, de esto se trata. Hammer proponía, el doctor Hammer, cambios biológicos, o sea, hace algo en el mundo real para que tu cáncer desprograme y, o sea, lo hablamos, lo sentimos, lo encontramos, pero después hagamos algo en el mundo real para que cambie. Y nosotros en nuestra escuela dijimos, es muy difícil el mundo real. Si perdés un hijo, ¿cómo haces para reemplazar un hijo? Si perdés una pareja, no te enamoras en 2 días. Si perdés el trabajo de tu vida, no vas a conseguir un trabajo mejor en 5 días. Es probable, es posible, ojalá. Todos queremos que sí, pero la probabilidad no era tan probable. Entonces dijimos, hay que hacer otra cosa. Entonces lo que desarrollamos es esto de la bioneuroreestructuración, que es tener accesos en estados alterados de conciencia al trauma complejo, a las memorias, a reprogramar los sistemas defensivos, a reprogramar los aprendizajes, a cambiar tus redes neuronales dentro de tu cabecita. ¿Sí? Y resultó que funcionó, porque pusimos escáneres, tomógrafos y sobre todo sacábamos sangre. ¿Sí? A la gente que trabajaba se ofrecían a que le saquemos sangre. En mi caso les digo que tuve una válvula puesta acá 1 año, porque yo practicaba las respiraciones y las hacía como yo medito desde los 7 años y tengo 2 títulos de yoga, sé hacer y hago respiraciones tántricas. Respiraba 1 hora entera para que me puedan sacar sangre y digan dónde está el cambio, qué hormonas, qué neurotransmisores, qué sí, qué no, qué pasaba dentro de nosotros. Obviamente no tuve cáncer, pero sí trabajamos el estrés, cómo funciona, qué pasa. Y las personas con cáncer o con otras enfermedades era, bueno, ¿qué pasa adentro? ¿Y qué pasa cuando estás enfermo? ¿Sí? Porque todas estas enfermedades no son otra cosa que sistemas defensivos. El doctor Hammer hablaba de programas naturales, biológicos y lógicos de supervivencia. Nosotros lo cambiamos un poco a son programas biológicos. Son lógicos, no siempre siguen una lógica que nos sirve porque terminamos muriéndonos a veces, o terminamos con un tumor. O sea, tienen una lógica para el inconsciente, no tienen una lógica a veces para la vida cotidiana. Porque uno dice, ¿para qué me sirve tener un bulto grande como un melón? ¿No? ¿Para qué me sirve que mi pulmón haya quedado totalmente invadido por material? ¿Sí? No hay una lógica de ese lugar, ¿sí? Una lógica para el inconsciente y la biología. ¿Sí? Y que responde a trauma de muerte
a largo plazo. Quiere decir, yo tengo uno de estos programas cuando en las siguientes semanas necesito hacer una transformación para poder adaptarme o sobrevivir. Y las adaptaciones son fuertes, son adaptaciones de supervivencia, no son adaptarme a cualquier pavada, son adaptaciones realmente para poder seguir viviendo en este mundo. Entonces acá hablamos de respuestas extremas, programas extremos. Desde el primer cambio de paradigma que tenemos que hacer al hablar de enfermedades extremas, por eso digo que yo lo explico con el cáncer, pero pensemos en todas, es comprender que esto no es un desequilibrio, ¿sí? Si yo tengo un cáncer porque estoy comiendo cianuro o veneno, sí, el cuerpo se está desequilibrando, pero el programa es lógico, es para sacar el cianuro del cuerpo. Sí, sí. Siempre el programa es lógico. ¿Se entiende? Primero que es un programa que es lógico y coherente, que no es un desequilibrio y no es algo que ni nos vino de afuera, ni de adentro, ni esto, ni aquello. ¿Sí? Y con esto no descalifico todas las sanaciones cuánticas, las sanaciones energéticas. Yo también doy el seminario de caminos de sanación, donde enseño muchísimo chamanismo, que son los expertos en el espíritu, la entidad, el enquistamiento, el lazo enfermo. Por supuesto, sin menospreciar todo eso que tiene que ver con nosotros, acá estamos hablando de un programa biológico, ¿sí? En donde todas esas sanaciones las podemos hacer también, por supuesto que sí, y mejor si también las hacemos y hacemos todo el paquete completo. Pero estamos hablando acá de programas coherentes que tenemos que entender que para el inconsciente son buenos, para nuestra vida no lo son, pero para el inconsciente sí lo son. Entonces, solo estamos dando una orden que el inconsciente no va a agarrar tan fácilmente, porque para él estamos haciendo algo que es bueno. Y cuando lo desprogramamos, tenemos que darle muy buenas razones de que el peligro ya no existe. No le podemos decir esto no me sirve, le tenemos que decir el peligro ya no existe. Hay que desarmar la memoria de peligro o el estado de alerta que se armó en el cerebro. ¿Sí? Y para esto hay que usarlo todo, sobre todo porque está demostrado que el que lee y le da el mensaje a la epigenética son las bacterias de nuestro intestino y nuestros pulmones, chicos. Y si quieres son nuestras células, ¿sí? Hay un mensaje celular, pero está ahí. Quiere decir que lo que nosotros leemos sobre el territorio, ¿qué lee el intestino? Si el alimento es suficiente, si el agua es suficiente, si tenemos un buen lugar en el territorio, si tenemos jerárquicamente un lugar sano, si tenemos posibilidades de supervivencia y si estamos en nuestro grupo de pertenencia. ¿Y qué leen los pulmones? Los pulmones están asociados al oxígeno y a la respiración. La respiración es el idioma del inconsciente, pero es el idioma. Los pulmones, cada vez que respiramos, le dicen al inconsciente, ¿te pasa esto o te pasa esto? Y les doy un ejemplo. Si ustedes respiran así, son 2 inhalaciones y una exhalación. Como cuando un bebé de 3, 4 años tiene un ataque de llanto, 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 y cuando para de llorar hace... ¿Vieron que hace esto? Bueno, esa respiración produce serotonina en la vénula y en la pineal. Fíjense, los pulmones leen, ¿sí? La tiroides que está acá pegada a la tráquea y la paratiroides que está pegada a la tráquea. Tiene todo el tiempo el latido de la respiración. La tiroides es el reloj biológico que nos acelera y nos desacelera. Y la paratiroides es el que administra el calcio y los minerales. Imagínense si acá no hay 2 glándulas maestras que dependen de la respiración. Y los pulmones están todo el tiempo diciendo al inconsciente, necesitas serotonina en la pineal. Si yo hago esto, le estoy dando testosterona a la pineal. ¿Para qué quiero testosterona en la pineal? Para prestar atención. ¿Quién no hizo esto? Cuando quiso pedirle un aumento al jefe. O cuando decís, qué alivio. Eso produce testosterona en la pineal y le produce testosterona en el hipocampo. Y le dice, ya podés conectarte con el mundo, el peligro pasó, vamos. Fíjense qué simple esa respiración, qué sencilla, pero cómo el pulmón y estas glándulas que están sobre la tráquea le hablan todo el tiempo al inconsciente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que hablarle a ese inconsciente con respiraciones, con alimentos y manipulando nuestro estrés. Manipulando, escúchenme, sí, manipulando el estrés, para que los niveles de estrés le digan, ¿sabés que no hay enemigos? ¿Sabés que no hay leones? ¿Sabés que no te están por matar por la espalda todos los días y todo el tiempo? Porque eso es lo que le va a hablar a nuestro intestino y a nuestros pulmones de decir, basta,
acá podemos parar. Pero no solo para el cáncer, para el Parkinson, para el lila, para la esquizofrenia, para la bipolaridad, para la neurosis, para la depresión. Todas esas respuestas extremas tienen que ser trabajadas en todos estos aspectos. El aspecto del estrés, el aspecto del idioma del inconsciente. A mí me gustan las respiraciones, es lo que más me gusta a mí, pero hay muchas formas. Esa es la de mi escuela, sí, a mí me gusta mucho eso, pero hay gente que combina danza, que combina teatro, que combina escritura, que combina de todo, según sus propios talentos, para trabajar estos programas de estrés. Y hay que trabajar mucho el trauma, porque el trauma es un programa natural que a nosotros nos defiende todos los días. Nosotros nos traumatizamos para sobrevivir, nos traumatizamos para ser fuertes, nos traumatizamos para no morir. El inconsciente cree que es buenísimo. Cuando un soldado queda traumatizado en la guerra, es porque el cerebro dice, vos no vas a morir en este lugar tan feo, a vos no te van a matar, y quedás como siempre como Rambo, con el arma en la mano. Claro, después volvés a casa y no te sirve, ¿viste? Porque tenés que jugar al fútbol con los chicos, salir con las nenas, salir a jugar afuera, ir a pescar con tus hijos, y decís, ¿y ahora qué hago? Porque estoy traumatizado y solo veo enemigos. Lo hizo para salvarte, el problema es que hoy no te sirve, pero tenemos que trabajar en ese aspecto, ¿sí? ¿Ven la profundidad de la idea de proceso? Las enfermedades son programas que siguen un proceso. Nuestra salud se enferma en un proceso, nuestra salud se sana en una idea de proceso. ¿Sí? Bueno, chiquis, se los pasamos, son las 8:11. A mí me retan porque yo sigo hablando y son las 11 de la noche y estoy hablando con ustedes. Yo los tengo que invitar en nombre de la Fundación, porque la Fundación es el único lugar donde doy el seminario de gestión alternativa del cáncer, donde vemos todo esto, pero despacito, donde el pequeño apunte tiene más de 100 hojas, donde van a leer libros de 700 hojas de estrés, y donde les vamos a especialmente hablar todo el tiempo de destraumatización. Vamos a aprender sobre trauma complejo mucho, sobre trauma puntual, sobre lo que es el trauma, cómo destraumatizar, técnicas de destraumatización, las respiraciones para trauma y estrés, y sobre todo esto, cómo comprender los procesos de lo extremo, ¿sí? Es difícil, a todos nos encanta salvar gente que está muy mal, pero hay que entender el proceso. Y es lo más difícil. Sanar gente sana es de fácil. Trabajar con gente que está bien es una pavada. Sanar gente que está esquizofrénica, que está bipolar, chicos, es como ir por las cataratas del Iguazú cuesta arriba. ¿Sí? Con una sesión no alcanza, con 2 no alcanzan. Ahí es donde uno tiene que entender qué es lo que hacen los psicólogos o los psiquiatras cuando dicen, ¿es tiempo? O sea, no digo 20 años ni 10 años, pero es tiempo de trabajo, es ir armando como si jugaran un partido de ajedrez, pero con 2, 3 pistas. Una pista está en el consciente, uno en el subconsciente, otro en el inconsciente, otro está en los genes, y ustedes juegan el partido de ajedrez en todas las áreas, y de paso hacemos un poco de transgeneracional, para que un programa tan extremo como este realmente se pueda desprogramar. Bueno, mis amores, los tengo que dejar. Después preguntan en la fundación o busquen dónde van a subir esto para que lo puedan seguir escuchando. Yo los invito a mi seminario, y si no saben nada de nada porque son muy vírgenes en el mundo de la desprogramación, no hagan este seminario, hagan el Divio Neuro 1, que es mucho más fácil, y les voy a dar las primeras pautas, y primeras pautas no quiere decir que es fácil. Les va a enseñar a desprogramar, a gestionar, a reprogramar, les va a enseñar estrés y les va a enseñar las pautas básicas del cáncer, pero no algo tan extremo como esto, que es mucho contenido y es fuerte para aprender. Bueno, mis amores, nos vemos todos. Chaucito, buenas noches, coman muy Chau, rico. chau. Gracias, Ana. Gracias a todos.